Infonavit igual a impunidad. Fíjense nada más, pongan bien atención, mucho ojo con esto. Artículo 44. Estará prohibida la actualización del saldo, el pago por concepto de amortización o los accesorios de los créditos otorgados a las personas trabajadoras a las que se refiere la fracción 2 del artículo 42. Esa fue la reforma. ¿Estamos? Ok, vámonos a la fracción 2 del artículo 42. Al otorgamiento de créditos a los trabajadores derechohabientes que sean titulares de depósitos constituidos a su favor en el Instituto A, B, C, D, E, en línea 2, a la adquisición en propiedad de habitaciones o suelo que sea destinado a la construcción de vivienda, en línea 3, a la construcción o autoproducción de vivienda, en línea 4, a la reparación, ampliación o mejoras de habitaciones. En línea 5, al pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los conceptos anteriores. Y en línea 6, al refinanciamiento de un crédito ya adquirido con el instituto o con alguna otra institución financiera. Por cualquiera de los conceptos anteriores, párrafo con incisos reformados, Diario Oficial de la Federación 1612 del 2020, el instituto establecerá las condiciones para garantizar la libre elección del financiamiento que mejor convenga a los intereses del acreditado, ¿sí? Asimismo, el instituto podrá descontar a las entidades financieras que cuenten con la respectiva autorización emitida para tal efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los créditos que haya otorgado para aplicarse a los conceptos señalados en los incisos anteriores. Estos descuentos serán con la responsabilidad de esas entidades financieras. Si ustedes revisan, en ningún momento el artículo 42, fracción 2, habla de fechas. Significa que todo aquel que esté arropado o que haya contratado un crédito firmado, como dicen los miserables del Infonavit, ya firmaste, ya te chingaste, perfecto. Ya firmé, ahora te chingas, Infonavit. Y aquí vienen los tipos de créditos. El artículo 42, fracción 2 de la ley del Infonavit establece los 5 destinos posibles. Crédito para adquisición de vivienda, comprar una casa nueva. Artículo 44, sí aplica. Crédito para construcción, sí aplica, construir una vivienda en terreno propio. Crédito para reparación, ampliación o mejoras, remodelar, sí aplica el 44 reformado. Crédito para pago de pasivos, liquidar otra deuda, hipotecaria, sí aplica, aunque lo hayas firmado antes de la reforma, porque no hay fechas. En ningún momento ponen tal fecha, a partir de cuándo, ¿no? Simplemente todos estos. Crédito para refinanciamiento de crédito anterior, sí aplica. Estos 5 tipos de créditos son los que reconoce expresamente la ley. Todos están protegidos por la prohibición del artículo 44 desde la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y después vámonos a los productos comerciales. Crédito tradicional Infonavit sí aplica. Cofinavit sí aplica. Infonavit total parcial, solamente la parte correspondiente a lo que le metió este Infonavit. Segundo crédito Infonavit sí aplica. Construyo Infonavit sí aplica. Mejoravit sí aplica. Tu segundo crédito también aplica. Unamos créditos sí aplica. Crediterreno sí aplica. Infonavit más Foviste también, la parte correspondiente al Infonavit. Renueva tu hogar. Ahora, aplicabilidad del artículo 44 reformado. El artículo 44 reformado se aplica a todo crédito en el que el Infonavit actúe como acreedor, administrador o retenedor de pagos, sin importar el nombre comercial del producto. Estará prohibida la actualización del saldo, el pago por concepto de amortización o los accesorios de los créditos otorgados a las personas trabajadoras. Por tanto, sí aplica a todos los créditos otorgados directamente o gestionados por el Infonavit. Aplica parcialmente a los créditos cofinanciados como Infonavit Total o Cofinavit. ¿Cómo puedes explicarlo en el programa? Bueno, pues aquí cambian los nombres, tradicional. Ahora, ya no se trata de pedir la aplicación retroactiva o la reestructuración voluntaria del crédito.
sino de exigir directamente el recálculo inmediato y obligatorio de los créditos sin actualizaciones, recargos ni accesorios, en cumplimiento directo al artículo 44 reformado de la ley del Infonavit. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué sí procede. Estará prohibida la actualización del saldo, el pago por concepto de amortización o los accesorios. Este texto tiene efectos plenos desde su publicación y no necesita reglamento ni acuerdo del Consejo de Administración para ser aplicable. Por tanto, Infonavit tiene la obligación inmediata de adecuar los créditos vigentes al nuevo régimen. ¿Qué implica el recálculo? Eliminar todas las actualizaciones históricas aplicadas con base en incrementos. Recalcular el saldo con base en el capital efectivamente prestado, sin actualizaciones ni intereses abusivos. Reajustar las amortizaciones futuras con base en una tasa fija y proporcional a la capacidad real de pago del trabajador. Esto no es un beneficio discrecional, sino una consecuencia obligatoria de la ley vigente. Ahí va el fundamento jurídico aplicado. ¿Cuál es la norma? El artículo 44 de la ley del Infonavit reformado. Contenido: prohíbe actualizaciones, recargos y accesorios. Aplicación: base directa del recálculo. Artículo primero constitucional: aplicación más favorable a la persona y progresividad de los derechos humanos. Obliga al Infonavit a aplicar la nueva ley a créditos vigentes. Artículo 4 constitucional: derecho a una vivienda digna y decorosa, fundamenta la protección del trabajador. Artículo 14 y 16, legalidad y seguridad jurídica, impide cobros sin fundamento legal, o sea, ahorita no hay por qué pagarle a estos malditos. Artículo 17, justicia pronta y completa, soporte para pedir intervención judicial en caso de negativa. Ley de amparo, procedencia del amparo contra omisiones y actos continuos, permite reclamar el incumplimiento del Infonavit. ¿Cómo debe formularse el pedimento? Solicito se ordene al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores efectuar el recálculo integral de mi crédito, eliminando toda actualización, accesorio o recargo aplicado con motivo del incremento del salario mínimo o de la unidad de medida y actualización, en observancia del artículo 44 reformado de la ley del Infonavit. Asimismo, que dicho instituto emita un nuevo estado de cuenta con el saldo base original, sin capitalizaciones indebidas ni actualizaciones prohibidas, ajustando las amortizaciones futuras conforme al capital real y a la capacidad de pago del trabajador. ¿Qué podemos esperar del juzgado? Si se formula correctamente el pedimento, el juez puede requerir al Infonavit para que justifique por qué sigue aplicando actualizaciones prohibidas. En caso de omisión, ordenar el cumplimiento forzoso de la ley vigente, efecto declarativo, e incluso imponer medidas de apremio, artículo 259 de la ley de amparo, si persiste la negativa. Compañeros, la ley cambió y el Infonavit no puede seguir cobrando lo que la ley ya prohibió. No pedimos favores, pedimos el cumplimiento de la ley. Lo que exigimos es el recálculo de nuestros créditos sin actualizaciones, sin recargos, sin abusos, porque el artículo 44 reformado no se discute, se aplica. El instituto, el Infonavit, la institución que debía proteger el derecho humano a la vivienda, se ha convertido en el símbolo más descarado de la impunidad en México. Fue creado como un organismo de seguridad social, integrado por trabajadores, patrones y gobierno. Su misión era garantizar vivienda digna y accesible, pero en la práctica funciona como un banco recaudador, más preocupado por cobrar intereses que por proteger derechos. El resultado es un sistema que traicionó su origen constitucional. Los créditos que deberían de dar estabilidad se convirtieron en deudas impagables. Los trabajadores que debían ser protegidos terminaron embargados y desalojados. Y todo esto ocurre bajo el silencio cómplice de las instituciones que deberían vigilar. La Conducef no interviene. La Profeco dice que no tiene competencia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos solo puede emitir recomendaciones que nadie cumple. Así es como nace la impunidad, cuando nadie supervisa y nadie responde. Durante más de 20 años nos hicieron creer que era normal. Pero ahorita me voy directamente a esto.
Este es el informe que vamos a presentar el próximo día 7. La Voz de las Redes, programa de defensa social, informe de avances de amparo relacionados con el Infonavit, titular, su servidor. Y aquí está el informe general. Este documento se va a entregar directamente en la Suprema Corte de Justicia el próximo día 7. Este documento recopila el estado procesal de diversos juicios de amparo promovidos por víctimas del sistema crediticio del Infonavit, agrupados bajo la representación social del Frente Nacional por la Liberación de la Vivienda y respaldados moralmente por la comunidad organizada a través del programa La Voz de las Redes. Cada ficha refleja los esfuerzos ciudadanos por hacer valer los principios constitucionales de justicia, proporcionalidad y protección a la vivienda, conforme los artículos 1, 14, 16 y 17. El patrón de desechamientos injustificados, omisiones y retrasos procesales observados en múltiples juzgados evidencia una falta de sensibilidad institucional frente a las condiciones de vulnerabilidad económica de los acreditados. La reiterada negativa del Infonavit a aplicar retroactivamente los artículos 43 bis y 44 constituye una violación sistemática a los derechos humanos, al mantener créditos impagables y contrarios al principio de proporcionalidad jurídica. Los esfuerzos del programa La Voz de las Redes demuestran que la sociedad civil organizada puede y debe coadyuvar con el seguimiento de los procesos. Se exhorta a las autoridades judiciales a fortalecer la figura del defensor público. Finalmente, se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal que evalúen la posibilidad de atraer los casos más representativos a fin de unificar criterios y restituir los derechos vulnerados de miles de familias mexicanas. Cuando la ley se vuelve un instrumento de injusticia, la palabra y la acción del pueblo son el verdadero amparo. Raúl John Vázquez, La Voz de las Redes. Y aquí están las fichas que se van a presentar. Alejandro, Amador, Argelia, Benjamín Rivera Luna, Bernardo Montiel, Carolina, Constancio, Consuelo, Daniel, Diana Montante, Emilio, Erix, Esther Basilio, Fermín Ávila, Fernando Kenneth, Fidel Ruiz, Francisca Durán, Gaspar Martín, Gelasio Zenobio, Gerardo Chavarría, Gerardo Gilberto, Gerardo Hernández, Hermilo Martínez, Hilda Martínez, Inés Quirós, Javier Francisco Zárate, Jorge Sanabria Rivero, José Andrés Facundo Cerón, José Antonio Chávez Partida, José Antonio Mestas, José Juan Cerón Salinas, José Luis Durán Chávez, Josefina Juech, Juan Gabriel Gallardo, Juan García Reina, Julián Andrés, Julián Hernández, Julio César Ramírez Mata, Katia Valderrábano, Laura Teodora, Leticia Moreno, Marco Antonio Martínez, María Los Ángeles, María de Lourdes, María Guadalupe, María Idalia, Mario Pedro Montes Trinidad, María Virginia, Mercedes Quiñones, Natividad Recendis, Nicolás Cortés, Norma Angélica, Norma Collado, Odilón González, Olga Lidia, Patricia Recendis, Patricia Sánchez, Pedro López, Pedro García, Ricardo Gerardo, Ricardo Ponce Santana, Roberto Chávez, Roberto Trujillo, Roberto Hugo, Rosalba Janet, Rosalba Rivadeneira, Sergio Gallegos, Sergio Garamillo, Sergio Lobato, Silvia Hipólito Pantoja, Simón Flores, Tiburcio Antonio, Vicente Córdoba, Vicente Escalante, Wilber Concepción Sánchez. Estos son los valientes que han decidido iniciar un juicio de amparo. ¿Cómo la ven, compañeros? Esto se está poniendo sabroso. Esto viene a ser una revolución. Tenemos ya la evidencia, tenemos todos los datos, tenemos todos los números, los nombres de cada uno de los amparos, el estado procesal, los que van avanzando, los que han sido desechados por pendejadas. Todo esto ya lo tenemos listo. Lo vamos a presentar el próximo día 7 y vamos a buscar hacer una rueda de prensa para que los medios le den vista a toda esta infamia que se hace porque Infonavit puede. O sea, Infonavit podía haber aplicado desde un principio la norma más adecuada y ¿saben qué hizo? Se hizo pendejo. ¿Y saben por qué lo hace?
porque no hay quien apriete